Muy buenos días, estudiantes de quinto grado. Bienvenidos a esta clase de naturales, ciencias naturales. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la célula y vamos a trabajar el tema la célula como unidad de origen de los seres vivos. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver nuestra presentación. Tenemos aquí, ¿verdad? La célula como unidad de origen. Vamos a ver cómo se realizan todos esos procesos a través de los cuales, ¿verdad? Se pasan las características hereditarias de generación a generación, cómo se reproducen los individuos. Y para eso, pues tengo aquí mi situación problema, que tienes que copiarla en tu cuaderno de naturales. Los mecanismos de división celular permiten la reproducción de los organismos, además de la regeneración de tejidos, el reemplazo de células muertas y el crecimiento de los organismos multicelulares. También favorecen la recombinación genética gracias a la producción de gametos. En los organismos pluricelulares con reproducción sexual presentan células somáticas que hacen parte del crecimiento del organismo y las células reproductoras como los gametos, lo que permite la variabilidad genética. Es decir, las células, dependiendo si son eucariotas o procariotas, van a presentar unos tipos de reproducción específicos. ¿Y para qué les sirve a las células reproducirse? Pues hay unas funciones especiales que tienen que hacer como que se regeneren los tejidos, como que se reemplacen células que han muerto y el crecimiento de los organismos multicelulares. Por ejemplo, nosotros, ves que cuando los bebés nacen son pequeños, pero debido a la reproducción celular, ¿verdad? Podemos crecer, nuestros huesos y músculos crecen, ¿cierto? Entonces, también, además de todo esto que tiene que ver con el cuerpo, también vemos que se puede transmitir las características hereditarias de generación en generación a través de la reproducción, ya sea sexual o asexual, y de esta manera, pues, cuando es reproducción sexual, pues hay algo que se llama variabilidad genética o mezcla genética, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, mira, nuestra pregunta problema, ¿cómo crees que se reproducen los organismos más sencillos, como por ejemplo las bacterias? Te preguntarás, señor, pero la bacteria es un solo individuo. Esa bacteria se reproduce, claro que sí. Todo ser vivo se reproduce. Recuerda de que una de las funciones de la célula es la función reproductiva. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Esto de nuestro libro digital que me gusta mucho para poder avanzar, y obviamente esto lo vamos a explicar en nuestra clase Zoom. ¿Cuántos años tiene tu cuerpo? Tú y las células de tu cuerpo no tienen la misma edad ni vivirán el mismo tiempo. Por ejemplo, las células de tu hígado solo viven entre 10 meses y 1 año y medio. Tus glóbulos rojos mueren luego de 120 días de recorrer tu cuerpo. Las células de tu páncreas viven durante 1 año. Todas las células de tu piel mueren luego de 2 o 3 semanas. Y algunas células de tus ojos vivirán tanto como tú vivas. Antes de que tus células mueran, son reemplazadas por otras. Y cuando mueren, otras células se las comen o las desechas. Si tus células se renuevan, entonces, ¿por qué envejeces? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. Pues, es para que tú puedas explorar tus saberes previos. Si es que toda célula tiene un tiempo de vida, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Comenzamos con esto que es la célula como unidad de origen. Atención, chicos, observemos qué es lo que pasa aquí con estos organismos que son unicelulares. A ver qué es lo que observas tú en este video. Extraordinario, ¿cierto?
Parece que una se dividiera en dos, ¿cierto? Vamos a ver aquí. ¿Crees que todas las células simplemente se dividen en dos? O sea, todas las células se van a dividir en dos. Piensa en que tienes una manzana y la divides en dos, ¿verdad? Y no te quedan dos manzanas, sino que te quedan dos mitades. Sin embargo, las bacterias, al igual que la mayoría de tus células, producen copias exactas de sí mismas. Y eso es algo que vamos a ver, cómo una bacteria produce copias exactas de sí misma. O sea, no es que una bacteria se divide y quedan dos mitades de una bacteria. No, una bacteria se divide, se reproduce y quedan dos exactamente iguales a la que dio origen a esas dos bacterias. Entonces vamos a ver aquí, comenzamos y espero pues que estemos muy atentos, ¿verdad? Mira, cuando hablamos de división celular es un proceso, como su nombre lo dice, en donde las células pues originan otras células nuevas. Y hay un proceso de división celular que se conoce como fisión binaria, ¿verdad? Entonces vamos a ver, binaria porque dan origen a dos células. Bien, una bacteria se prepara para dar origen a dos bacterias idénticas. Este es un proceso que se conoce como fisión binaria y es un mecanismo de reproducción asexual. Entonces, cuando hablamos de reproducción asexual, estamos hablando de un proceso donde interviene un solo progenitor, un solo individuo. En este caso de las bacterias, esta bacteria que es la progenitora se va a dividir a través, ¿verdad?, de la reproducción asexual. Entonces, mira, la reproducción asexual es un tipo de reproducción en la que un solo individuo va a originar descendientes completamente iguales a él. Entonces, vamos a ver esta segunda parte. Mira, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que pasa antes de que la bacteria se divida? Antes de que la bacteria se divida va a generar una copia de su material genético. Mira, aquí tenemos el material genético, pero aquí ya observamos dos copias. Cuando ella empieza a dividirse, cada una de las dos copias, ¿verdad?, va a estar en una de las dos bacterias que se van a producir o a originar. Entonces, mírala aquí como ya vemos, ¿verdad?, que se está duplicando el ADN o el material genético. Vamos a ver aquí. Cada copia del ADN se distribuye en los extremos de la bacteria que empieza a dividirse en dos. Lo que te comentaba ahorita. Mira, estas dos copias que se hicieron aquí se empiezan a distribuir hacia los extremos porque el objetivo es que se divida completamente esa bacteria y que cada una, como en estos casos, quede con su propia copia de ADN. Entonces, esas bacterias hijas al final, ¿verdad?, terminan siendo una copia idéntica de la célula madre y cada una de ellas va a tener su propio material genético. Recuerda que este es un proceso de reproducción asexual conocido con el nombre de fisión binaria. Ahora aquí, esto en la fisión binaria se da en organismos unicelulares que tienen una sola célula, pero cuando nosotros hablamos de organismos multicelulares, ya la división celular va a ocurrir por medio de dos procesos que pueden llamarse mitosis o meiosis. Entonces vamos a ver, antes de que la mitosis y la meiosis ocurra, se da algo que se conoce con el nombre de ciclo celular. Es decir, antes de que ocurra la división, la mitosis o la meiosis, la célula tiene que crecer y tiene que duplicar su material genético. ¿Te acuerdas que la bacteria duplicó su ADN, hizo una copia del ADN? Bueno, acá en los organismos multicelulares también se tiene que duplicar el material genético y además de los materiales genéticos se tienen que duplicar todos los organelos citoplasmáticos. Todo este proceso ocurre en un ciclo que se conoce con el nombre de ciclo celular, compuesto por dos etapas. Ojo, la interfase y la fase de multiplicación o M. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿cómo tengo yo
¿cómo puedo explicar yo el proceso de división celular en organismos multicelulares o pluricelulares? Yo diría, bueno, para que un organismo pluricelular pues puedan reproducirse sus células, esto se basa más que todo en el ciclo celular, ¿verdad? Y la división celular propiamente dicha. Y ese ciclo celular está compuesto por la interfase, ¿cierto? Y que esa interfase tiene pues unas subetapas, podemos decirlo así. Esa interfase se divide en etapa G, ¿verdad? Y etapa S. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en la etapa G1, que es la primera etapa de la interfase. En esta etapa la célula crece y allí se producen copias de los organelos. Entonces vamos por parte, chicos. Tenemos ciclo celular. El ciclo celular consta de interfase y la fase mitótica o meiótica. En otras palabras, interfase y la fase de división M, ya sea mitosis o meiosis. Y esa interfase, ¿verdad? Entonces va a constar de la etapa G1, que es la etapa de la célula donde ella crece, aumenta de tamaño, ¿cierto? Y aquí se producen copias de los organelos, o sea, los organelos se duplican, se van a duplicar porque recuerda que ella va a producir células hijas y deben tener lo mismo. La fase S, que es aquí donde se forman copias del ADN o del material genético. Recuerda que allá la bacteria lo hacía. Bueno, aquí también en la interfase se duplica o se forman dos copias, ¿verdad? Idénticas del material genético. Y la fase G2, que es esta etapa de la célula en donde ella sigue creciendo, se prepara para dividirse, aquí ocurren algunas reacciones químicas, enzimáticas, se producen proteínas. Y por último viene esta que es la M, que es la mitosis o meiosis. Entonces, recapitulando, este proceso de división celular en organismos pluricelulares se da gracias al llamado ciclo celular, que está compuesto por dos etapas, la interfase y la fase M. Esa fase M puede ser mitosis o meiosis. Entonces, cuando hablamos de interfase, hablamos que esta tiene G1, S y G2. Y por último, ¿verdad? Está la fase de multiplicación M, como ya te he dicho, mitosis o meiosis. Entonces vamos a ver qué es mitosis. La mitosis es esa división de las células que producen seres vivos eucariotas. Mira, unicelulares o las células de los tejidos de los seres vivos multicelulares. Entonces vamos a ver en el video las fases de la mitosis. Te repito, ¿qué es la mitosis? Una división de células que se producen seres vivos eucariotas, unicelulares, ¿verdad? Ya tú sabes lo que es un ser vivo eucariota, que tiene núcleo definido, pero puede ser unicelular o también se va a producir en las células de los tejidos de los seres vivos multicelulares. De los tejidos, ojo, porque cuando yo hablo de mitosis, ¿verdad? Estoy hablando pues de los seres pluricelulares. La mitosis se da en las células somáticas, o sea, las células del cuerpo. Vamos a ver aquí esto. Mira, si puedes observar en el video, es lo mismo que está aquí graficado. La mitosis tiene varias fases, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, en la profase? Vamos a ver nuevamente el video. Vamos a ver nuevamente el video, ¿verdad? En la profase, el material genético se organiza en estructuras llamadas cromosomas, ¿verdad? Luego viene la metafase. Mira, aquí se forman los cromosomas, ¿verdad? O sea, aquí el material genético se va a organizar en estructuras llamadas cromosomas. Esos cromosomas ya son visibles aquí.
Y la membrana nuclear que envuelve esos cromosomas se va a romper, va a desaparecer el nucleolo y después viene la metafase. Mira, los cromosomas aquí se alinean en la mitad, ¿verdad? En la mitad de la célula. Míralo aquí donde están alineados. Después en la anafase, ¿qué pasa? Se desprenden los dos bracitos de cada cromosoma, ¿sí ves? Mira que aquí se forman los cromosomas. En la metafase se ubican en el plano ecuatorial o en el centro de la célula. Aquí ya se separan los bracitos o las cromátides de cada cromosoma. Y aquí en la telofase, mira, ya los cromosomas empiezan a irse a cada lado o a cada polo de la célula. Mira, aquí comienzan a irse a un polo y acá a otro polo. Y ya en el final, ¿verdad? De la telofase, ¿cierto? Lo que hay es que se divide completamente la célula por un proceso llamado citocinesis, que es donde se divide el citoplasma. Entonces, te repito, tenemos esta célula madre, tenemos la profase, ¿verdad? Vuelvo y te repito que aquí se ve ya más condensado el material genético en forma de cromosoma, se rompe la membrana nuclear, se rompe y se rompe para dar paso acá a la metafase, donde los cromosomas se van a ubicar en el centro de la célula. Mira, aquí la célula comienza como a achatarse. Después en la anafase, achatada la célula, se desprenden las cromátidas que hacen parte de cada cromosoma. En la telofase, ¿verdad? Ya empieza aquí a cada cromátida hermana a ir, ¿cierto? A ir a los polos de la célula y se forma una nueva membranita. Mira que aquí ya se está formando, ya aquí las cromátidas están envueltas, ¿cierto? Y por último, ocurre la citocinesis, que es donde pues se forman ya las dos células hijas. Miremos nuevamente el video. Mira, se observan los cromosomas, ¿cierto? Se hacen visibles, se alinean en el centro, se separan las cromátidas y van a los polos, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces vamos a ver acá. Eso en cuanto a la mitosis. En cuanto a la meiosis, aquí en la meiosis se producen un tipo de células que se llaman gametos, que son esas células de los organismos que se reproducen de manera sexual. Entonces, al unirse, los gametos forman un nuevo ser vivo, ¿verdad? Entonces, hay meiosis 1 y meiosis 2. Vamos a ver el video para poder entenderlo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la meiosis 1? Pues en la meiosis 1 hay intercambio de información genética en los cromosomas y se producen las células hijas. Muy parecido al proceso de mitosis, míralo. Es lo que pasa. La profase 1, en la profase 2, en la profase 1, ¿verdad? Tú ves ya los cromosomas. En la metafase 1 se rompe la membrana nuclear, se observan los cromosomas ya, en la anafase se ubican en la parte central y aquí ya se forma, ¿verdad? Se forman ya, se van formando las dos células hijas para dar origen entonces a la otra etapa que es la meiosis 2. Entonces en esa meiosis 2, las dos células que son producto, míralas aquí de la meiosis 1, van a iniciar como una nueva división en la cual se van a producir 4 células hijas, míralas acá. Y por tanto, ya van a tener la mitad de los cromosomas o la mitad de la información genética. En los animales se producen gametos masculinos llamados espermatozoides y gametos femeninos que se llaman óvulos. Entonces, cuando un gameto masculino se une a uno femenino, se forma un huevo o un cigoto que da origen a un nuevo ser vivo. Entonces, la meiosis
para que podamos resumirlo, es el proceso mediante el cual una célula da origen a gametos. ¿Esos gametos cuáles son? El óvulo y el espermatozoide. El óvulo es el gameto femenino, el espermatozoide es el gameto masculino. Esto es tipo de la reproducción sexual. Cuando yo hablo de meiosis, lo asocio con reproducción sexual. Cuando hablo de mitosis, la asocio con reproducción asexual. Entonces, mira, aquí la meiosis 1, ¿verdad? Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1 es prácticamente muy parecida a la mitosis. Pero cuando ya llegamos a la meiosis 2, ¿cierto? Cuando ya llegamos a la meiosis 2, entonces aquí lo que va a haber es una separación. Mira, cada una de estas células va a dar origen a 2. Y se forman 4 células hija, con la mitad de la información genética. Bien, esta actividad la vas a realizar, ¿verdad? En tu libro digital para que corrobores lo aprendido hasta este momento. ¿Ok? Bueno, no olvides dejar de ver y leer tu guía, observar este video cuantas veces lo necesites y recuerda las instrucciones de tu guía. Allí va a estar el compromiso relacionado y la actividad en casa. Bueno, chicos, no siendo más, nos estamos viendo para socializar esto en nuestra clase Zoom. Bendiciones para todos.